Continuamos el día de hoy con el doctor Francisco Javier Espinosa Franco. Creo que es muy conocido por nosotros, quien ha operado en nuestro Hospital Star Médica. Él es anestesiólogo, tiene maestría en anestesia y tiene maestría en psicoanálisis también. Adelante, doctor. Hola, buen día a todos. Bueno, agradezco la distinción de la Sociedad Médica por invitarme. Este tema es el origen, surgió en una plática que tuve con el doctor Ernesto Góngora y de ahí surgió el interés de presentarla. Agradezco la gestión por esto. Muchas gracias. En realidad el objetivo de esta plática es una invitación a la reflexión, más que tratar de profundizar en algunos temas que son muy complejos. Trato de que esto tenga que ver mucho con nuestra cotidianeidad. Yo pienso que la vida se expresa en emociones. En realidad nuestro vivir, nuestro real vivir es una emoción, cualquiera que ustedes quieran. La ira, el enojo, el miedo, la inseguridad, la duda. En nuestras vivencias se producen emociones. Las emociones son el lenguaje con el que se inscribe en nuestro inconsciente la forma como vamos a ser. No es la razón. Y ese fue uno de los grandes descubrimientos de Freud. Porque antes de él todo el mundo pensaba, la razón, razonando yo puedo solucionar mis problemas. Pero él se dio cuenta que no. Que nuestros actos están guiados por otra cosa. Finalmente nuestras emociones producen un estado de ánimo que se manifiesta consciente o inconscientemente en cualquier actividad que nosotros tenemos en nuestra vida. Finalmente, y esto es muy importante, las emociones se expresan cómo nos sentimos y cómo nos vivimos nosotros mismos ante la vida. O sea, y enfatizo nosotros mismos, con sentimientos de capacidad, de incapacidad, de confianza o de desconfianza. La palabra depresión la escuchamos todos los días. La alta incidencia que está teniendo en nuestra sociedad la depresión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la depresión se está volviendo tan compleja? La Organización Mundial de la Salud señaló que para el 2012 será una causa de muerte y discapacidad y ocupará el segundo lugar después de las cardiopatías. ¿Será cierto? En ese mismo año, la depresión tuvo una incidencia en el 5% de la población mundial. En casos severos puede inducir al suicidio, y esto se presentó en 1 millón de casos en ese año. En México, llama la atención, no mucho veremos ahorita, que de las principales causas de muerte y mortalidad no está la depresión. Y lo que más nosotros podemos ver es que el único problema reportado fue la violencia intrafamiliar, en el rubro de las enfermedades no transmisibles. La OMS vuelve a decir que más del 90% de los casos de pacientes deprimidos no reciben tratamiento. Y nosotros compartimos las características de la población mundial. No contamos con sistemas de detección oportunas, no hay recursos sanitarios adecuados. Muchas veces la evaluación de la depresión es incorrecta. Pues ni siquiera en algunos países con ingresos elevados se diagnostica adecuadamente y algunos pacientes reciben tratamiento sin ameritarlo. Bueno, pues sí, la depresión es un problema de salud
con orígenes sociales, económicos y políticos. El sistema de producción actual hace que el individuo se viva como mercancía. ¿Qué es esto? Entre el ser y tener, nos preocupa más el tener. Y eso hace que nuestros objetivos en la vida están guiados para la satisfacción del otro, no de nosotros. En todos los países, pero particularmente el nuestro, la situación económica, los actos de barbarie extrema, el narcotráfico, el estado actual de nuestro gobierno, la crisis que vive nuestro país, todo esto hace que muchos individuos se sientan consciente o inconscientemente en estado de desaliento profundo. Y bueno, pues, ¿qué hacer? No tenemos forma de diagnosticar adecuadamente, el servicio sanitario es inadecuado, pues la solución no está ahí, por desgracia. Cuando un individuo deprimido tiene una agudización de algún conflicto, muchas veces se le deja solo, se le deja al tiempo. Al fin, las penas con pan son buenas. Su entorno puede ofrecerle apoyo. Algunas veces ofrecen antidepresivos o un tratamiento psicoterapéutico. Cuando un individuo se encuentra deprimido, su nivel de funcionamiento es subóptimo. Cuando él vive una agudización de su problema, su nivel de productividad disminuye importantemente. El tratamiento medicamentoso lo que logra es restaurar al individuo a su nivel subóptimo de funcionamiento. Esto es muy importante, porque hay casos, por ejemplo, extremos, cuando el individuo no sale de su casa o hay intentos de suicidio, la agresividad es muy importante, sí necesita ayuda. El tratamiento medicamentoso está indicado, yo no soy psiquiatra, pero eso es lo que he leído, promedio 6 a 12 meses, con el objetivo de que el paciente vuelva al nivel subóptimo. Los antidepresivos, no lo tengo que decir, ustedes lo saben, son como los antihipertensivos. Si yo no me lo tomo hoy, no tengo el efecto. Entonces, el tratamiento a grandes rasgos de la depresión consiste, cuando el paciente está muy deprimido, darle un medicamento que lo mejore. El paciente deprimido tiene pensamientos obsesivos. Sacarlo de ese hoyo está muy difícil, no se puede sacar, solo necesita apoyo medicamentoso. Pero simultáneamente, dependiendo de cada caso, se tiene que iniciar un tratamiento psicológico o psicoterapéutico. Porque el problema es de la conducta, el problema es espiritual, el problema es de ser. Evidentemente, hay varios tipos de depresión. Hay orígenes genéticos y orígenes sociales. Las depresiones de orígenes genéticos son otro rubro y no voy a tratarlas. En general, el Manual de Procedimientos Diagnósticos de Enfermedades Psiquiátricas que se maneja en nuestro continente marca todos estos tipos de depresión, pero al trastorno que me estoy refiriendo es al trastorno persistente del ánimo deprimido, que en psicoanálisis y psicoterapia se conoce como melancolía. La depresión se manifiesta como una pérdida importante de energía, de interés y de la capacidad para disfrutar la vida, asociados a sentimientos de culpa. O sea, nuestro organismo está low. El ánimo y la afectividad es triste, con baja autoestima, autorreproches, sentimientos de vacío, apatía, ansiedad, tensión, irritabilidad. El pensamiento también está bajo, la concentración disminuida, hay indecisión, culpa, pesimismo, crisis de ideales, de valores. En
cuanto a las manifestaciones somáticas, pues insomnio, hipersomnia, aumento de peso, aumento y disminución del apetito, disminución del deseo sexual, dolores corporales varios. Al final el individuo expresa todos estos síntomas en su rendimiento escolar, laboral y sobre todo en la capacidad para relacionarse con los demás. No quiere, ahora como en esta diapositiva, se mete en su capsulita y no quiere salir. Presentan una visión pesimista de sí mismos y del mundo. Sienten que no tienen futuro y que no valen nada. Tienen sentimientos de impotencia y fracaso. La existencia pierde su sabor y sentido. Se sienten aislados, abrumados por esa vergonzosa indiferencia que sienten hacia el prójimo. Cuando tenemos una pérdida, existen dos caminos. Uno es superarla y el otro, pues, no superarla. ¿Qué es lo que hará la diferencia? Pues simplemente tener la capacidad de superarla. Y en esto es en donde nosotros podemos actuar, no hoy, sino para el futuro, para las nuevas generaciones. Porque en realidad la enfermedad emocional se puede prevenir. ¿Cómo? Pues aumentando el crecimiento del individuo. Cuando nosotros nacemos, cada uno de nosotros somos únicos, y esto no lo tengo que enfatizar, todos lo sabemos, somos únicos. Cada uno de nosotros nace con un grupo de potencialidades, de capacidades que genéticamente vienen determinadas y que puede desarrollar. Pues así como tenemos potencialidad para la diabetes, pues que no vamos a tener otras capacidades. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que en nuestra vida seamos lo que somos? ¿Qué lo determina? Evidentemente ya mencioné que ese paquete con el que nacemos, pero que se desarrolle o no depende también de la interacción que el individuo tiene con la sociedad. Si nosotros desarrollamos algo que ahorita hablaré, las potencialidades o capacidades positivas, pues nos convertiremos en seres buenos, seres productivos, seres creativos, seres que aman la vida. Si no es así, se desarrollan las potencialidades secundarias, que se expresan en sentimientos de odio, de rencor, egoísmo extremo, y entonces seremos otras personas. ¿A qué capacidades o potencialidades me refiero? Que se tienen que desarrollar, porque nacemos con ellas. Capacidad de amar, seguridad y confianza en nosotros mismos, esperanza, aceptar la realidad que no podemos cambiar, ser creativos, capacidad de disfrutar la existencia. Muchas veces no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Diseñarnos y rediseñarnos, o sea, estar en un proceso creativo y de crecimiento personal, o sea, es nosotros mismos, tener ideales propios, ser independientes emocionalmente, y todo esto propicia el desarrollo del ser. Si no desarrollamos estas capacidades, disculpen que insiste, pero es muy importante, se desarrollan sus opuestos. En realidad hay una pregunta, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Me acuerdo de los motivos de Lobo. No, nosotros nacemos con capacidades de desarrollar potencialidad. Tenemos un equipo para lo positivo, pero si no se desarrolla, ocurre lo contrario. Entonces, y este es el aspecto preventivo al que yo me estaba refiriendo, la misión de los padres y de la sociedad con el niño que nace es darle las condiciones para que su propio ser se desarrolle. ¿Y qué quiero decir con esto de darle las condiciones? ¿Cómo es nuestro medio? Pues nosotros aprendemos en la interacción con el mundo valores que son transmitidos, deberes que se deben de cumplir, ideales que no son los nuestros. Somos lo que los otros quieren que seamos. Le tenemos miedo al fracaso. Aprendemos a ser dependientes de los demás, en lo emocional.
sin lograr una existencia plena. Y, por supuesto, experimentamos sentimientos de insatisfacción. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, pues la pregunta es, ¿estás capacitado para tenerla o no enfrentarla? Cualquiera que sea, la vida es un desafío continuo, ¿no? Pero si ante la pérdida, tanto el individuo sano como el deprimido tiene que vivir un proceso, el proceso de duelo. El proceso de duelo es un proceso interno, consciente, inconsciente. Se están desarrollando cosas y fenómenos de los que nosotros no nos damos cuenta, de los que muchas veces no nos hemos dado cuenta nunca. Voy a tratar cada uno de ellos, pero primero algo que es importante es qué pasa con la primer pérdida. Esta niña evidentemente perdió a un ser amado y experimenta, como todos nosotros, un sentimiento de dolor profundo. Pero después, más adelante, los adultos ven que la niña, no es la misma por supuesto, pero la niña está contenta, anda jugando, y nosotros los adultos decimos, ay, es de que los niños olvidan pronto, es que los niños no valoran lo que está sucediendo, es de que los niños no están conscientes. La verdad no es eso. La verdad es que tenemos potentes mecanismos de defensa que evitan que lleguemos al caos. Esta niña sufre mucho, pero lo niega la realidad. Niega la realidad porque no puede con ella, y a la vez de que lo niega, la reprime. Y cuando hablo de reprimir, es que aparentemente ya no existe. Esta niña crece, y cuando en su juventud, por ejemplo, tiene una nueva pérdida, esta pérdida reactiva la pérdida que no se elaboró. Porque como nosotros decimos, los niños no sienten, pues ellos están muy bien, pues córrele y ándale, quien requiere tratamiento, quien requiere apoyo es tu mamá, es tu papá, tú ahí la llevas. Y no, al niño no se le apoya en la pérdida, entonces no la elabora, y por lo tanto cuando se encuentra con una siguiente pérdida, reaviva inconscientemente, y esto es muy importante, inconscientemente, porque ella lo tiene reprimido, no se acuerda, las emociones y los sentimientos que se quedaron pendientes por resolver. Y el dolor se reactiva. Entonces son dos dolores que se tienen que vivir, pero uno no sé ni de dónde viene. Evidentemente, la siguiente pérdida, pues no se supera. Se dificulta el duelo de la pérdida actual, que también quedará sin resolver, porque la primer pérdida está irresuelta. Esta va viva, pero inconsciente. Y así, como ya lo dije, cada pérdida reactiva las anteriores, y el dolor y sus secuelas se van volviendo cada vez más intensos. Y nuestra capacidad para manejar las siguientes pérdidas disminuye. En cuanto a la expresión clínica, el dolor que se experimenta por el ser amado o por lo que nosotros perdimos, mucho se parece en los síntomas depresivos. Claro que varían en intensidad y cada persona lo vive distinto. Pero lo muy importante es que en algunos pacientes hay un sentimiento de culpa que genera ansiedad. Culpa que no se ve, culpa que no percibimos, pero genera ansiedad, enojo. Entonces, en cuanto al primer paso que tenemos que dar para poder hacer el trabajo de duelo, es darnos cuenta de que ya no está, que es una cosa muy distinta que vivir la realidad de nuestro interior. Es algo que por supuesto no se realiza automáticamente. Tenemos una vida con el ser amado, ciertas rutinas, entonces le seguimos hablando en presente, seguimos pensando que se va a bañar a determinada hora y lo acompañamos en su vida que ya no existe. No hemos integrado la ausencia en nuestro interior. Y además no solo es el fallecido el que ha sufrido el cambio, también nosotros. Con cada pérdida, dice Melanie Klein, el mundo interior se debe de remodelar. Hemos de asimilar la ausencia. Asimilar, y vuelvo a insistir, en el inconsciente.
El siguiente paso, así como que suena así drástico, ¿no? Matar a los muertos. En realidad es aceptar la muerte del muerto en nuestro interior y vivirlo como muerto, no como vivo. Que nuestro interior acepte que está muerto, que no hay paso atrás, que ahora habitamos en dimensiones distintas, que Él está muerto y que yo estoy vivo. Y esto implica vivir una vida sin Él. Tenemos muchas razones para quererlo vivo y confundimos el aceptar la muerte en nuestro interior con el olvido. Y en realidad socialmente eso no es bien visto y nosotros podemos sentir sentimientos de culpa. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, nos relacionamos con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, los que nos gustan y los que no nos gustan. En el recién nacido, estos fenómenos tienen una característica muy peculiar. Si la mamá le da el alimento a la hora que quiere, es una madre buena. Si no se lo da, es una madre mala. Y según se repitan estas circunstancias, la vive como buena o como mala, pero no como la madre en su totalidad. El objetivo del desarrollo del individuo es que aprenda a ver la globalidad del otro. Y la globalidad quiere decir aceptarlo en lo bueno y en lo malo, y así como que tener un concepto en general de cómo es él. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, estamos viviendo esos sentimientos que nos producen las malas acciones que muy probablemente tuvo el otro, nuestro padre, nuestra madre, o quizá no fueron malas, pero yo las tomé como malas y estoy enojado por ellas, muy enojado, pero lo tengo reprimido porque a los padres no se les puede juzgar. Entonces, parte del trabajo es aceptar abiertamente que estoy enojado con el otro, que lo amo, pero también estoy muy enojado con el otro, porque no resolvimos cosas, porque quedaron cosas sin resolver. También yo cometí errores y tengo que aceptarlas, porque si no las acepto, me lleno de culpas, y la culpa es una emoción muy presente, pero infructífera. Y además también tenemos deudas con el ser amado, que nos son transmitidas, ¿no? ¿A cuántos no se les ha dicho los padres, me debes la vida y yo puedo hacer contigo lo que quiera? Y el individuo lo asimila, le debo la vida. Entonces, reprimimos y continuamos sin darnos cuenta de cuál es el problema. Y el vínculo con los vivos se entorpece. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre a quién perdimos y qué perdimos. Perdí a mi ser amado, a mi objeto de amor, o perdí al objeto que me da seguridad. La pérdida también depende de cada persona. Para algunos es muy importante el dinero, la fama, lo que me da prestigio. También tenemos sentimientos de pérdida por la vejez, por la pérdida de la juventud, la enfermedad, en fin. Lo importante es darnos cuenta qué es lo importante para nosotros en cada pérdida. Si nosotros desarrollamos relaciones de dependencia y no desarrollamos nuestras propias capacidades humanas, o sea, propias es la de cada individuo, entonces tenemos lazos de dependencia con los otros para que nos ayuden, y porque nosotros no podemos. Pero entonces, al trabajar esta pérdida, nos damos cuenta que la ausencia que sentimos, ese gran vacío que nadie llenará, es real. Porque el vacío es de nosotros, de lo que no somos. No es por la ausencia del otro, sino por la ausencia de nosotros mismos. Y por quien hacemos el duelo, no es por el otro, sino por nosotros mismos. Y esto podemos ignorarlo. Es natural que cuando nosotros tenemos a un hijo en los brazos, sintamos deseos, anhelos,
de que él tenga una vida productiva, de que sea feliz, de que el paso por aquí sea bueno. También tenemos miedo de que enfrente dificultades que no pueda superar y le transmitimos nuestros temores. Eso es normal. Cuando estos anhelos y temores se vuelven en exigencias imperativas con un niño, el niño las acepta, porque el niño lo que quiere es satisfacer a quien quiere, sacrifica su ser para tener contento al otro y que el otro le dé cariño. Como no aprendió a reconocerse, a valorarse y a sentirse realizado por él mismo, lo necesita. Y cuando estamos en duelo, pues necesitamos al otro para que me diga que estoy haciendo bien las cosas que debo de hacer. Entonces, como nosotros brevemente vimos, el trabajo del duelo es un proceso muy complejo, un proceso muchas veces inconsciente y que si no lo hablamos, no sale. Porque el pensar nuestros problemas no nos permite resolverlos, tenemos que hablarlos. Pero bueno, la conclusión es que al enfrentarse a una pérdida, el individuo emocionalmente sano podrá elaborar el duelo y finalmente decir, tú has muerto y lo acepto, llevaré un sentimiento hacia ti en mí, un sentimiento amoroso. Ahora tengo una vida por vivir. Ahí nos vemos. En los duelos prolongados nos separamos lentamente de lo perdido y el paciente melancólico, el deprimido, se aferra al objeto y su proceso depresivo se incrementa. Muchas gracias. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia